Hola, buenas noches. Una vez más estamos conectados y es jueves ya. La semana ha pasado rápido. Yo creo que tú y yo hemos experimentado cómo el tiempo se está yendo rápidamente. Sin duda alguna hay muchas cosas en las cuales te estás ocupando y gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite tener a cada uno de nosotros de podernos conectar y de esta manera poder una vez más abrir la Biblia y conectarnos con el Señor a través de su palabra y en la confianza que el Espíritu Santo nos guía. Una vez más te doy la bienvenida y te doy gracias por darnos esta oportunidad de llegar hasta tu casa a través de este medio o quizás donde estás en algún lugar viéndolo en tu dispositivo. Te doy gracias por tomar el tiempo, por estar compartiendo y por poner ahí, ¿verdad?, algunas palabras de las cuales de alguna manera nos sirven de estímulo cada vez que tú lo haces. Y una vez más te doy la bienvenida al canal de la Iglesia Osana en San Jacinto. Yo soy Javier Chávez, pastor de la Iglesia Osana San Jacinto, California. Y además de ser una bendición conectarme y hablar contigo, a la vez estoy muy contento porque creo que tú estás creciendo espiritualmente, estás conociendo un poco más de la palabra y sin duda alguna lo que de alguna manera el Señor te sigue hablando a tu propia vida después que lees la Biblia o que de alguna manera buscas a Él en oración y de esta manera te conectas a Él. Así es que te recuerdo, estamos estudiando los jueves esta serie titulada Seguidores de Jesucristo y te he explicado que ser un seguidor de Jesucristo no tiene que ver con la identificación de una iglesia o de una denominación. A veces uno abandera denominaciones, iglesias, aspectos de alguna manera que nos identificamos como creyentes. Sin embargo, dentro de la Biblia, la mejor palabra que puede diferenciar de lo que estoy diciendo de un denominador o de una persona de una iglesia tiene que ver con seguidor o discípulo. Tú y yo somos discípulos del Señor Jesucristo y la Biblia nos enseña que los discípulos son aquellos que están siguiendo constantemente las enseñanzas de su maestro. Es por eso que hoy particularmente estamos interesados en descubrir la manera en cómo se vive como discípulo del Señor Jesucristo o como un seguidor de Él. He venido explicándote que los seguidores del Señor Jesucristo son aquellos que han decidido de una manera personal no solo creer en el Señor Jesucristo, invitarlo a su corazón, sino también alinear su vida en relación a las enseñanzas de la Escritura y de esta manera dar testimonio de la vida de Cristo en ellos. Y es un desafío, yo creo que es un desafío porque estamos viviendo, según la Biblia, en tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos no porque el mundo esté convulsionándose. Yo quiero recordarte algo. A veces pensamos que cuando hablamos de los peligros que existen en este mundo, generalmente estamos refiriéndonos a la maldad, a los homicidios, a la violencia dentro de los países, a la guerra, a los asaltos, a la delincuencia, todas estas cosas que de alguna manera a veces asociamos con el concepto de peligros en el mundo. Sin embargo, en la Biblia, déjame explicarte un poco más. En la Biblia, los peligros no están conectados en relación a la amenaza física de la persona. Los peligros dentro de la Biblia están más bien orientados a la amenaza espiritual que la vida del creyente tiene constantemente por vivir en un mundo caído. Y cada vez que miras esto, particularmente en los tiempos que nos encontramos viviendo, tiempos donde la venida del Señor Jesucristo cada vez se hace más evidente, entonces los tiempos de vivir para el creyente se vuelven peligrosos. Y creo que tú debes de entender muy bien esto. No estoy hablando del riesgo que corre tu vida, o particularmente hoy con el virus, ¿verdad? Que todos estamos muy conscientes de la potencia y de la amenaza que es. No, estoy hablando del riesgo que corremos de nuestra vida espiritual, caer en un vacío y no saber cómo salir de ello, o de alguna manera enfriarnos en la fe, o perder la orientación espiritual, o particularmente nada más navegar como creyente y dejarnos ir a la deriva sin ninguna perspectiva espiritual, sin ningún propósito espiritual, sin ninguna meta espiritual y particularmente sin ningún objetivo en relación a la vida espiritual. Es por eso
que hoy quiero que vengas conmigo una vez más a la Biblia y poder alinearnos tú y yo como seguidores del Señor Jesucristo, alinearnos en lo que representa para ti y para mí estos tiempos donde Jesucristo, al estar en la tierra, explicó con muchos detalles, con analogías, particularmente tratando de captar la atención de sus oyentes y de nosotros en el futuro, como en este momento, para que podamos tener ciertas cualidades o ciertas características o particularmente ciertas actitudes que requieren en estos tiempos que nosotros las podamos practicar. Es por eso que hoy quiero que vengas al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y quiero que vengas conmigo en el capítulo 12 y leamos el versículo 35. Hoy voy a nada más tomar pocos versículos, pero vamos a desarrollar básicamente toda la sección que se encuentra desde el versículo 35 hasta el versículo 48, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo está hablando de dos tipos de siervos. Uno le habla el siervo fiel y al otro le va a decir siervo negligente. Hoy nos vamos a centrar en estas cualidades desde el versículo 35 hasta el versículo 40, ahí nos vamos a sentar. Así que si estás viniendo, o estás entrando y estás viéndonos, quiero darte la bienvenida y decirte que estamos en Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 35. Vamos a leer esta fracción de versículos que tenemos y después te explico lo que vamos a estar mirando. Así que estoy en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 35, y dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue llame y le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El versículo 38, y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. El versículo 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En este momento, el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos o con los que de alguna manera le representaban dentro de la multitud, Él está tomando en este momento algo que creo que para ti y para mí es tan importante en relación a la expectativa de la venida de Él por segunda vez. Creo que esta es una de las cosas más relevantes en la vida del creyente, en tu vida y en mi vida, y en todos aquellos que de alguna manera hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, la expectativa de su regreso, de su segunda venida. No sabemos el día y la hora, sin embargo tenemos ciertos elementos que nos describen la venida del Señor Jesucristo, y Él particularmente aquí, hablando en el último versículo, en el versículo 40, que se vuelve el centro de esta analogía que está presentando, Él está diciendo así: vosotros pues también estad preparados. Esta es la intención. La intención del Señor Jesucristo es que tú y yo estemos preparados, que tú te encuentres en las mejores condiciones, en el estado de ánimo y en la actitud expectante ante la venida que Él viene para recogernos y para estar una vez más. Como te dije hace poquito, este mundo es un mundo peligroso ahorita. No solo por las circunstancias en las que nos encontramos, sino también por lo que de alguna manera constantemente está tratando de minar el corazón del creyente, reducir sus fuerzas, discapacitarlo, mejor dicho, de la habilidad espiritual que de alguna manera debe de tener. Es por eso que hoy quiero hacerte el tema de este mensaje como una pregunta: ¿qué tipo de creyente eres? ¿Qué tipo de creyentes? Si te preguntaran a ti qué tipo de creyentes existen, ¿dónde tú pudieras ubicarte? Al menos dentro de este momento, el Señor Jesucristo va a hablar de dos tipos de personas.
Una de ellas es la que vamos a mirar ahora, y sus características que de alguna manera las representan. En este caso, el Señor Jesucristo, hablando de este tipo de creyente, describe al menos tres características que de alguna manera le hacen a la figura de lo que debemos de ser tú y yo en estos tiempos. Sin embargo, yo quiero que tú puedas ver lo opuesto a ello. Es decir, que si tú miras estas características, también debes de verlas lo opuesto a lo que representan estas palabras. Déjame venir a Lucas, el capítulo 12, y te las quiero mostrar. En el versículo 35, ceñidos es la primera característica que él está hablando. Después está diciendo, vuestras lámparas encendidas. Y de último está diciendo, vosotros seáis semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese, es decir, guardar. Hay tres palabras relevantes aquí. Una de ellas es ceñidos, la otra es lámparas encendidas y la otra es personas que aguardan la venida de su Señor. Es por eso que él está tomando en este momento una analogía del contexto cultural donde él estaba, y está tratando de explicar la forma en cómo el Señor, cómo él va a venir de nuevo en relación cuando alguien se casa. Muy particularmente, quizás tú no has vivido esta experiencia, quizás muchos de nosotros no la hemos vivido en relación al hecho de la cultura, en cómo se casan las personas. En nuestro contexto, el novio no sale a celebrar como en el contexto de este momento. Probablemente tú dices, bueno, ellos tienen una fiesta de despedida soltero, o ella tiene una fiesta de despedida soltera. En este caso, no es una fiesta de despedida soltero, sino más bien el anuncio del casamiento o de la boda del novio, y él salía por lo menos entre una semana o 2 semanas anunciando, dependiendo el contexto geográfico donde él vivía. Es decir, que si había un promedio de unas 500 personas y lo que podía tardar en relación a darle vuelta a todo el lugar donde él vivía, eso iba a determinar el tiempo de su regreso. Entonces el Señor Jesucristo en este momento está tomando esa analogía del novio que ha salido de su casa y va a regresar una vez más, y él va a hablar acerca de estas expectativas. Pero déjame pensar algo contigo en estos momentos. Yo creo que si tú miras esto, es decir, si tú miras ceñir, lámparas encendidas y guardar, y lo miras en una forma opuesta, es decir, sus antónimos a ello, la Biblia lo representa también. Es por eso que quiero mostrarte, antes de hablarte de las características del siervo vigilante, quiero mostrarte al menos 3 peligros en los cuales este texto está anunciando que alguien puede caer cuando no espera la venida del Señor Jesucristo. Estos 3 peligros son evidentes en toda la Biblia, y los muestra a través de ciertas formas en como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro lo explica. Así que es por eso que quiero mostrarte 3 peligros espirituales en que puedes caer si te olvidas que el Señor Jesucristo viene. Déjame mostrarte el primero en relación a la primera palabra, ceñidos. La primera es desnudos, porque la palabra ceñir tiene que ver con vestirse, con ataviarse. Y una de las cosas en las cuales la Biblia está mostrando constantemente que debe de ser el estado espiritual del creyente, debe ser vestido. Vestirse con las vestiduras de Dios, que es la armadura que aparece, también vestirse como elegidos o como escogidos de Dios. Pero quiero mostrarte un texto en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 3. Y quiero que lo oigas. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, fíjate, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues si seremos hallados vestidos y no desnudos. El apóstol Pablo está diciendo, hay un sentir interno en la vida de cada creyente de ser vestidos, es decir, de ser cambiados de esta naturaleza pecaminosa.
Y el apóstol Pablo está refiriéndose que uno de los elementos en los cuales gime el creyente es por el cambio de vestimenta. Obviamente yo creo que entiendes muy bien que una de las cosas sobre las cuales con mayor dificultad constantemente nos encontramos luchando no tiene que ver con el mundo solamente, sino muchas veces con la carne. Y este elemento de la carne aquí se mira como la vestimenta. Y sabes, uno de los riesgos o de los peligros que uno cae al descuidar que el Señor Jesucristo viene, es que uno no se viste con la vestidura de Dios, como escogido de Dios, santos, entrañables de misericordia, como dice Colosenses capítulo 3. Pero déjame mostrarte un peligro más. Y observa a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y voy a leer el versículo 4. Oye lo que dice. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4. Y observa que es lo opuesto a las lámparas encendidas. Oye lo que dice. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, que el apóstol Pablo está haciendo una diferencia entre las personas que están espiritualmente encendidas y las que están espiritualmente apagadas. Y este es un peligro real. En un mundo en el cual nos encontramos, que según creo que entiendes este texto, está hablando que estamos viviendo de noche en estos momentos. Según la Biblia, estamos viviendo en la noche. Es por eso que necesitamos tener nuestras lámparas encendidas. Es decir, tu vida espiritual debe estar encendida. Pero uno de los riesgos que caemos al olvidar la venida del Señor Jesucristo es el descuido de nuestro estado espiritual. Y a veces no solo estamos desanimados, desalentados, sino que a veces estamos apagados, es decir, sin motivaciones, sin intereses, sin estímulos, estímulos que no tienen que ver con aspectos externos, sino con los aspectos internos de este mismo estado espiritual que desea constantemente desarrollarse. Y creo que estos tiempos tú lo has podido experimentar. Probablemente quizás has experimentado saltos y bajos, has experimentado momentos en el desierto o momentos en el valle, donde la sequedad de tu vida espiritual te ha llevado a darte cuenta de la necesidad que tienes de Dios. Y en algún momento, en el estado más crítico, en el estado de apagado totalmente, es decir, sin ningún interés, sin ningún fuerza motivacional, sin ningún deseo de las cosas espirituales. Pero déjame decirte algo, esto no tiene que ver contigo, esto tiene que ver con el peligro que en este mundo corremos los creyentes, tú y yo, ante la amenaza que tiene que ver con tu vida espiritual. No tiene que ver con un aspecto físico, no tiene que ver si estás enfermo, no tiene que ver si no tienes la salud que debes de tener, no tiene que ver con si tienes la economía en el estado que quieres que esté, no tiene que ver si tu familia se encuentra bien o si se encuentra mal, no tiene que ver nada con eso, tiene que ver únicamente con el enfoque espiritual que este mundo tiene para tratar de succionar, de chuparte la vida espiritual al punto que te pueda apagar espiritualmente. Y creo que entiendes que cuando hablamos de la vida apagada, hablamos del espíritu inactivo, el presente, el Espíritu Santo presente, pero inactivo espiritualmente. Es decir, está ahí, pero no le obedeces, no le sigues, no te sujetas, no te dejas dirigir por él. Eso es parte de esta realidad, es decir, ese es un peligro, ese es un segundo peligro, no solo estar desnudos espiritualmente, sino también estar apagados espiritualmente. Pero déjame mostrarte un elemento más, y ahí siempre en 1 Tesalonicenses, si estás en 1 Tesalonicenses, quiero que veas el versículo 6 y voy a leer hasta el versículo 8, y observa lo que dice. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 6 al 8. Por tanto, no durmamos. ¿Te acuerdas que las tres palabras importantes era ceñirse, es decir, vestirse, estar encendidos, la lámpara, y ahora está hablando de dormir, es decir, que la actitud de guardar, de estar vigilante, es la que de alguna manera este texto está mostrando. Y observa lo que dice. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Creo que esta es la tercera característica que tú puedes mirar, que es un peligro en el cual puedes caer cuando olvidas la venida del Señor Jesucristo. A veces es como, déjame pensar esto, es como mirar el cielo. Yo creo que muy pocas veces miramos el cielo con detenimiento, es decir, que tú sales en la mañana y te detienes y observas el cielo y te das cuenta de cómo está. Muy pocas veces hacen eso las personas, tú y yo muy pocas veces quizás lo practicamos, de hecho quizás no lo has practicado este día, pero es algo que se nos pasa en alto. Y se nos pasa en alto porque nos enfocamos en determinadas cosas y salimos de esa manera. Sales corriendo para tu trabajo, sales corriendo a una actividad, sales corriendo porque tienes que realizar ciertas cosas con la rapidez que tienes que hacer, y a veces pasamos en alto un elemento esencial. Y es esta parte que yo creo que tiene que ver con lo que el apóstol Pablo está diciendo, dormidos espiritualmente. Es decir, no es un estado de inercia, sino más bien un estado donde tú te desconectas de este elemento espiritual en el cual nos encontramos. Yo creo que tú debes de haber pensado si el coronavirus es una amenaza espiritual, no tanto una amenaza física, sino si es una amenaza espiritual, es decir, si es el diablo detrás de todo esto. Probablemente tú llegas a la conclusión muy rápido y dices, sí, el diablo está. Pero quizás no llegues a esta conclusión tan rápido. Pero si te das cuenta, viviendo en un mundo donde todo lo que tiene que ver es con influir sobre la condición y el estado espiritual del creyente, detrás de ello siempre hay alguien que quiere llegar hasta el punto más frágil de la vida de uno. Y este es el diablo. Sin duda alguna, esta característica de dormirse espiritualmente es algo que no solo nos pone en una condición de fragilidad, sino también nos pone en un estado susceptible a muchas otras cosas, porque no te percatas de lo que está sucediendo espiritualmente a tu alrededor, porque estás dormido. Y dentro de este contexto, dormido, es porque se te ha olvidado que estamos esperando al Señor Jesucristo. Mira, yo creo que eso es uno de los peligros más grandes que corremos nosotros los creyentes hoy en día. El olvidar que Jesucristo viene. Y el olvidar que Jesucristo viene nos hace caer en ciertos riesgos y peligros. Y uno de ellos es olvidarnos que debemos de vestirnos espiritualmente, olvidarnos que debemos de tener una vida espiritual encendida, y olvidarnos que debemos tener esta actitud de despiertos en esta vida espiritual. Pero déjame avanzar, déjame mostrarte lo que quiero que veas en relación a ello. Es decir, si estos son los peligros, entonces el Señor Jesucristo ¿de qué nos está diciendo? Es por eso que quiero mostrarte en esta relación, quiero mostrarte dos expectativas que Jesucristo espera hallar en su regreso. Es decir, el Señor Jesucristo está contando este relato a sus oyentes porque en primer lugar quiere que ellos se encuentren despiertos, quiere que se encuentren encendidos espiritualmente, y quieren que se encuentren vestidos. Entonces esas son sus expectativas, es decir, las expectativas que Jesucristo espera hallar en su regreso son las que Él va a considerar en este momento. Y déjame recordarte esta palabra ceñidos. Literalmente la palabra ceñidos tiene que ver con fajarse. Es como que tú salgas a un día de tu casa y salgas en lo más cómodo que puedas salir, ¿verdad? Sales ahí a tu casa y hay en ese momento una emergencia que te hace a ti mirarte cómo te encuentras, y si te encuentras en sandalias o te encuentras en una camisa algo floja, ¿verdad? Algo extendida en tu cuerpo, entonces te das cuenta que no estás en la mejor condición para responder en ese momento a la situación que se presenta.
Y lo que haces es probablemente, como el texto lo está mostrando, probablemente te amarras la camisa, te quitas las sandalias y sales a enfrentar lo que de alguna manera pueda estar pasando. Esa es la actitud de ceñirse, pero la actitud de ceñirse dentro de la Biblia también habla de la actitud de peregrino que debemos de tener. Fíjate, en Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 11, cuando está Moisés hablando acerca del cordero pascual y las características que debe tener el pueblo para comer este cordero pascual en los momentos que tienen que salir de Egipto, él va a dar unas instrucciones en Éxodo capítulo 12, en el versículo 11. Quiero que lo leas conmigo. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Esta es la actitud de peregrino que creo que tiene que ver con el ceñirse. Oye lo que dice: y comeréis, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es decir, que una de las características que Moisés está presentando en ese momento al pueblo no es una cena de extenderse, es el momento apremiante, urgente que se encuentran, y lo que van a hacer lo deben de hacer en un estado de alerta. Pero además de estar en un estado de alerta es porque deben de salir. Y creo que esta es parte de esta realidad. ¿Sabes? Es algo que este mundo y el diablo quiere que olvides, que tú eres peregrino en esta tierra. Tú y yo somos peregrinos. Esta tierra no es lo que realmente deberíamos de anhelar o añorar. Deberíamos de anhelar y añorar el lugar que Dios está preparando para nosotros. El cielo mismo. El lugar cuando Él nos llame, aun cuando no haya venido, es el lugar donde vamos a estar en espera que todas las cosas puedan terminarse. Es el lugar donde Él está trabajando para que tú y yo podamos llegar. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener ante la venida de Él. Es decir, estar fajados, estar preparados y sobre todo dispuestos en el momento que están sucediendo las cosas. Pero déjame mostrarte un texto más. Ven a Primera de Pedro, el capítulo 2, en el versículo 11. Oye lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Pedro está diciendo: la lucha más grande que tenemos en nuestro peregrinaje espiritual tiene que ver con esto, con los deseos carnales que batallan contra el alma. Este elemento de apego, ¿verdad? Este elemento donde muchas veces nos hace el sistema, el mundo, nos hace creer que esto es lo mejor que puede haber en nuestra vida y añorar estas cosas, donde la realidad es que no tiene que ver con ello. O las luchas en la carne que estás enfrentando, o esta situación que de alguna manera se vuelve la resistencia a caminar con el Señor como debería de hacerlo. Es por eso que una de las expectativas que Él tiene para ti y para mí es que nos encontremos como peregrinos. Pero déjame mostrarte una expectativa más en relación a la lámpara encendida. Es decir, que una de las cosas que Él está pensando es: no solo debe tener esta disposición de la actitud de estar listo para salir, sino que también tiene que tener su vida encendida espiritualmente, como una lámpara. Te recuerdo, hay un texto en Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 33 a 36, lo leo y dice así: Lucas 11, 33 a 36. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo, y cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mirad pues,
no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas, así que si tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Creo que está hablando particularmente de este elemento del testimonio de la vida del creyente. ¿Sabes? Tu vida como un faro de luz que pueda iluminar en este tiempo. No en estos momentos que estamos viviendo. Yo quiero que pienses bien esto. El tiempo en el que estamos viviendo tú y yo como hijos de Dios es un tiempo de oscuridad. Y lo que sucede en la oscuridad, que tiene que ver con la carne, con los deseos del mundo, con la vanagloria de la vida y con la fuerza de las tinieblas de Satanás, la única manera de cómo enfrentarlo tiene que ver con la luz que hay en tu propia vida. Es por eso que creo que una de las expectativas que el Señor Jesucristo está presentando ante el regreso de su venida es que uno pueda encontrarse con ansia de salir ya, porque somos peregrinos. Y la otra es esta capacidad de poder iluminar a todas las personas que de alguna manera en este mundo oscuro puedan conocerlo a Él. ¿Y sabes cómo? A través de tu propia vida. Es por eso que una de las expectativas dentro de este contexto tiene que ver con tu estado espiritual. Tu estado espiritual es tan importante que si no lo valoras, es probablemente que te encuentras en algún peligro espiritual. O estás desnudo, o estás dormido, o estás apagado. Pero déjame mostrarte la última parte de este texto que estamos mirando. Y oye lo que dice en el versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga en la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber, dice el versículo 39, esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Sabes? Una vez más, el Señor Jesucristo está diciendo, como no sabemos a qué horas va a venir, pero sí sabemos que estamos viviendo de noche y sabemos que el peligro es como el ladrón, como aquel que de alguna manera anda en la oscuridad, tratando de introducirse a la vida o al hogar de alguien para hurtar. Y creo que conoces muy bien estas características. Y creo que sabes muy bien que una de las características de Satanás es esta, ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo, lo que está buscando es hurtar de tu vida espiritual ciertas cosas para ponerlas en algún momento en desequilibrio, para que pueda de alguna forma caerse tu vida espiritual. El Señor Jesucristo está advirtiendo en estos momentos que una de las expectativas que debemos de mantener siempre en mejores condiciones es la expectativa de que somos peregrinos y que la expectativa de encontrarnos como luminares en este mundo. Pero déjame recordarte algo. Él está reconociendo la actitud, por eso le llama bienaventurados, reconociendo la actitud de alerta que se ha mantenido en espera de Él. Yo creo que estas son las dos cosas más relevantes, las expectativas que el Señor Jesucristo tiene de tu persona y la mía, es decir, el sentido de alerta que debe de existir en el creyente, ese sentido de alerta que te lleva a estar con esta forma de verte como peregrino y esta actitud de alerta que te lleva de alguna manera a verte como luminares, que tu vida espiritual, tu persona, lo que haces, la manera en cómo vives, cómo te comportas, ilumina al que se encuentra alrededor. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo oscuro. Mira, yo creo que esta es una realidad de nosotros los seguidores del Señor Jesucristo. Nos encontramos en un mundo oscuro y la única manera de cómo conducir a otros es que nuestra vida se encuentre encendida y que nos miren apegados al anhelo que hay en nuestro corazón de esta realidad espiritual que existe, no esta tierra, sino el lugar donde el Señor nos ha prometido, estar con Él, el cielo. Ese es el lugar mejor. Es por eso que yo quiero nada más, déjame recordarte lo que estoy diciendo en este momento, como una manera de conclusión. ¿Qué tipo de creyente eres?
¿Eres de los que se duermen? ¿Eres de los que están desnudos? ¿O de los que están apagados? ¿O eres de los creyentes que tienen esta expectativa, es decir, el sentido de alerta que debe existir ante la venida del Señor Jesucristo? Este sentido de que eres peregrino y que tu vida espiritual debe estar encendida. Y como un resultado, por estas expectativas que tienes de su venida, entonces Él te da un reconocimiento. No aquí, en este momento, pero un reconocimiento que será evidente cuando nos encontremos con Él. ¿Qué tipo de creyente eres? Oramos. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder acercarnos a tu palabra. Una vez más, Señor, reconocemos que tú eres el único que puede ayudarnos a vivir en este mundo de tinieblas y poder iluminar y poder mantenernos con el vestimento, Señor, adecuado en ello. Te damos las gracias y te bendecimos a ti, Señor, por esta oportunidad que tenemos, por tu palabra y por lo que tú vas a hacer a través de ella en nuestra vida. En los méritos tuyos oramos, Señor. Amén y amén. Una vez más, hemos llegado al final y probablemente tú estás pensando, qué lástima, ¿verdad? Que el tiempo va muy rápido, yo sé, ¿verdad? Yo sé que el tiempo aquí nos come más en relación a lo que queremos hacer, pero te doy gracias por esta oportunidad que nos das de poder llegar hasta tu dispositivo o conectarnos en tu televisor o vernos de alguna manera, ¿verdad? Te doy gracias. Te recuerdo, necesito que sigas compartiendo a tus amigos, a tus conocidos, dale share, ¿verdad? Comparte, independientemente, tú compártelo, ve, si no te has inscrito en YouTube, ven, inscríbete, anima a otros que puedan inscribirse, porque ahí está todas las series de enseñanzas que estoy dando y sin duda alguna de ellas les va a hablar el corazón como el Señor los sabe hacer. Así que una vez más te recuerdo, somos la iglesia Osana, ubicados en San Jacinto, California, y ha sido una bendición que tú puedas estarnos oyendo o viéndonos de esta manera. Una vez más quiero decirte, estamos en las manos de un Dios amoroso, que lo que está sucediendo no ha salido de sus manos. Dios te bendiga.